un tema que sigue preocupando y es la situación laboral. ¿Qué va a pasar ahora que se empiezan a reactivar las actividades económicas con la situación, por ejemplo, de los deliveries? Sabemos que van a empezar a funcionar, pero hay algunos protocolos que tiene que conocer. Otro tema es lo relacionado a las restricciones laborales. Si eres mayor de 60, si tienes problemas de obesidad, no puedes regresar presencialmente. Estamos conectados con la ministra de Trabajo, Silvia Cáceres, para tener más detalles. Ministra, ¿cómo está? Hola, muy buenas noches, Lorena. Encantada de estar en tu programa. No, gracias a usted por conversar con nosotros. Estas dos medidas, si bien inicialmente terminan el 9 de junio, hay la idea o la preocupación, como sucede en medio de una pandemia, de que puedan extenderse y se han interpretado como una discriminación. ¿Qué tiene que decir al respecto? No, primero, despejar esa interpretación. Quizás tengamos que entrar en un mayor nivel de detalle. Lo primero, señalar que el cuidado, las consideraciones que el Ministerio de Salud ha regulado para que puedan regresar los trabajadores a desarrollar actividades presenciales, digamos, se ciñen, por lo informado por el señor ministro, a criterios médicos, de cuidado de la salud. Y en esos casos en los que el MINSA identifica factores de riesgo para nuestros trabajadores, lo que se establece es que puedan mantener la cuarentena domiciliaria. Como ustedes recordarán, casi al inicio de la epidemia y de la emergencia sanitaria en nuestro país, creamos la figura del trabajo remoto. Y el trabajo remoto, tanto en el sector privado como en el sector público, ha tenido un despliegue bueno. Se han organizado de manera eficiente las empresas y los trabajadores, los turnos, la asignación de tareas, y esa es la modalidad en la que el gobierno piensa para las personas que tengan estos factores de riesgo, pensando en cuidarlas, no en discriminarlas. Si más bien los empleadores, algunos malos empleadores, porque no se puede generalizar, quisieran encontrar en estos factores de cuidado de nuestros trabajadores una razón para discriminarlos, este es un acto que sería efectivamente discriminatorio, pero en razón de una decisión injustificada de los empleadores, y puede ser denunciado ante la Inspección de Trabajo para que intervengamos. Claro, porque ya empiezan, algunos abogados laboralistas contaban de que habían personas, clientes, empresas que los estaban llamando a decir, entonces mejor no contrato personas obesas o no les renuevo los contratos. Incluso, claro, entonces mejor contrato gente joven y delgada. Claro, ese sería un error, y el alcance de la norma no es ese. Justamente el MINSA señala que estas consideraciones, para que puedan volver a desarrollar actividades presenciales, nuestros trabajadores tengan en cuenta que estos factores son de cuidado, ¿no? Y están documentados. Pero creo, Lorena, que también vale la pena que te comente algo. Ha generado sin duda un debate al interior del equipo de ministros este tema. Yo tengo entendido que están en una remirada de estos parámetros, y vamos a estar muy atentos a lo que establezca finalmente el sector salud sobre el particular. Sí. Pero los trabajadores y trabajadoras del país deben, en primer lugar, tener en cuenta que estas disposiciones de salud lo que están pensando es generar las condiciones para cuidar la vida de nuestros trabajadores y trabajadoras ante un enemigo invisible que se escabulle en las barandas, en el diálogo con otras personas, en la cercanía, cuando no respetamos el distanciamiento de más de 1,5 metros, entre otras cosas. Ese es el propósito, el preservar, el cuidar la vida, no afectar los empleos, ni mucho menos. Claro, el bien de proteger la vida me queda clarísimo. O sea, entiendo la iniciativa de la norma pasa por la buena intención, pero como sabe, ese dicho dice, no, el camino al infierno está empedrado de buenas intenciones. Entonces, ¿cómo combinarlo con el derecho al trabajo? Porque empezaban los comentarios y decían, bajo ese esquema hay, siendo un país donde el 70% tiene problemas de obesidad y sobrepeso, de personas visibles. O sea, por ejemplo, en el Ejecutivo, en el Legislativo, el presidente del BCR no podría regresar presencialmente a trabajar. Y podría hacerlo remotamente si es que las condiciones lo hacen posible. Por eso creamos la figura del trabajo remoto,
para que justamente, en primer lugar, todos los trabajadores que pasamos a una suerte de confinamiento, pero en particular los trabajadores que tienen factores de riesgo, encuentren en el trabajo remoto una oportunidad de seguir desplegando sus servicios, desarrollando sus labores. Esa figura sigue estando abierta. Claro, y la vamos a seguir promoviendo tanto en el sector público como en el privado. Afín señalaba su preocupación porque bajo el esquema de mayores de 60 y obesos no podían hacer trabajo presencial. Decían que tenían que cerrar el puerto de Paita porque los operadores de maquinarias no cumplían con los requisitos. Hay cosas que no pueden funcionar con teletrabajo. Sí, sin duda, la actividad manufacturera también, y tenemos muchas otras en las que es consustancial la actividad, digamos, presencial, la operación, digamos, de maquinaria, entre otras cosas. Y por eso, Lorena, te comentaba que esta mañana un grupo de ministros hablábamos sobre el particular. Esta tarde iba a tener una reunión en el sector salud con algunos representantes de los ministerios de los sectores productivos, y yo creo que van a haber algunas noticias asociadas a estos parámetros que aprobó el sector salud en su momento. ¿No hay consenso entonces en el mismo gabinete sobre esta medida? No, al contrario. En principio, el objetivo, como tú bien reconociste, es preservar la vida y la salud de las personas, de todas. Y como ministra de Trabajo tengo particular atención a aquellas disposiciones que puedan afectar a los trabajadores. Y por lo tanto, la resolución ministerial aprobada por el sector salud poco antes de acabar abril, estableciendo estas pautas, son pautas a las que tenemos que hacer difusión responsablemente. Pero si el sector salud, en diálogo con los sectores productivos, encuentra una oportunidad de mejora, yo creo que hay que implementarla. Sin duda. Siempre las oportunidades de mejora tienen que desplegarse. Sí. Y hay, además, se incide positivamente en los empleos, ¿no? Sí, claro, porque puede incidir en el desempleo. Solo una pregunta concreta, porque no tengo mucho tiempo más, lamentablemente. El tema de los independientes y el independiente se pregunta, que no está amparado en una planilla, si yo soy una persona con sobrepeso, si soy una persona mayor de 60, entonces, ¿cuándo voy a poder trabajar? Me están quitando la posibilidad de tener un empleo y yo no tengo quien me subsidie. Sí, bueno, para los trabajadores independientes, como ya lo hemos señalado en algún momento, el gobierno está haciendo un esfuerzo muy intenso para dotarles del bono en aquellos casos en los que la actividad económica está suspendida, y este bono se está extendiendo a través de la figura del bono familiar universal, que también nuestro presidente anunció esta mañana que nos ha dado el encargo ya expreso a Midis y Trabajo, y que a lo largo del mes de mayo y los primeros días del mes de junio debería garantizar que hayamos llegado ya a más de 6 millones de familias. Así que si se trata de ingresos para los independientes y aquellos que se encuentran en la informalidad, el gobierno está destinando recursos con ese propósito para garantizar ingresos en este periodo de cuarentena. Pero en el campo de la formalidad tenemos mucho más que hacer, y por eso esta reactivación progresiva de las actividades económicas va a incidir en ese círculo virtuoso de poner en marcha actividades productivas, actividades económicas, de servicios, generar contratos de trabajo, emplear a quienes han visto sus labores interrumpidas. Y ese es el otro esfuerzo que demanda también paciencia por una parte, pero por otra parte mucha responsabilidad de los empleadores, para que conscientemente estas ayudas que están recibiendo del gobierno se puedan plasmar justamente en mantener los empleos. Ese es el objetivo. Sin duda. Muchísimas gracias, ministra, por haber conversado con nosotros. Silvia Cáceres, ministra de Trabajo, hablando sobre las restricciones que se han dado en algunos sectores al ser población de riesgo, sobre lo que sería su retorno a su centro de labores. Muchísimas gracias.